Buenas a todos, hoy vengo a hablaros sobre Fossilis, un juego que ha traído recientemente GeneX Games en español, de 2 a 5 años, de una duración de unos 45 minutitos y recomendado para 8 años o más, ¿vale? Tenemos aquí un poco el despliegue, yo os contaré también, como podéis ver, tenemos un poco el despliegue, os contaré también un poquitín cómo funciona, cómo funciona el juego y también un poquitín sobre qué va, ¿vale? Fossilis es un juego en el que los jugadores vamos a tener que ir haciendo un set collector, tendremos que ir coleccionando diferentes huesos para ir reformando dinosaurios de la antigüedad y con ello también intentar ser los que hayan conseguido los mejores dinosaurios mediante otro sistema de colección de sets. Al final, los huesos que vamos a ir cogiendo serán como los recursos que iremos usando y que además también podemos conseguir otros recursos por otros mecanismos vistos de encima de las piedras, con el mecanismo del yeso. Bueno, aquí tenéis un poquitín todo el despliegue y ahora os voy a contar un poquitín cómo preparar Fossilis. La preparación de Fossilis, esta parte de aquí, que es la parte central, es un poco más complicada, así que os recomiendo que miréis el manual porque es compleja de hacer, ya que tenemos que hacer varias cosas y yo ya lo tengo montado. El fundamento es que este tablero de aquí se va a poner boca abajo aquí encima, se va a tapar también con esto. Vamos a colocar en los huequecitos que hay debajo, como veis hay unos huequecitos aquí debajo, les vamos a poner unas piezas de dinosaurio, martillos, huesos, colmillos y demás. Lo vamos a mezclar todo con la tapa esta de tal forma que se queden distribuidos de una forma bastante equitativa. Luego colocaremos las 4 piedras en estos 4 lugares, ¿vale? Las 4 losetas de piedra. Dejaremos fuera estas 3 losetas de piedra y el resto se colocarán al azar, teniendo en cuenta que las 4 losetas de piedra de la parte superior no pueden estar encima de las de la parte inferior. Con esto habremos montado este tablero de aquí, que ya os digo, recomiendo mirarlo en el manual, pero es realmente sencillo, aunque sería aparatoso de montarlo aquí en el momento. Luego tenemos que montar este tablero de aquí, que será el tablero del juego, donde colocaremos los jugadores nuestro marcador de puntuación. Colocaremos 3 cartas de evento, el resto las devolveremos a la caja. Colocaremos 4 cubos de yeso por cada jugador, imaginemos que es una partida a 2 jugadores, por eso estoy colocando 8 cubos de yeso. Luego tenemos que colocar aquí 9 de las losetas, hay unas losetas que tienen un simbolito de color azul, no sé si se aprecia aquí en la cámara. Este simbolito significa que estas losetas son interactivas, por lo tanto si queréis no usarlas para hacer el juego un poco menos interactivo y que no haya puteo dentro del juego, pues las podéis quitar y poner directamente otra. Luego tenemos el tablero personal de cada jugador, se le reparte uno a cada uno con su color, adicionalmente con su meeple, ¿vale? Luego esto de aquí es lo que usaremos para poder mover este tablero sin que se caigan las fichas y además nos va a recordar las acciones, que es muy útil. Le entregamos a un jugador al azar la ficha del primer jugador, dejamos las pinzas a un lado y formamos la reserva de cartas. Está compuesta por una baraja de herramientas, de las cuales sacamos 2, una baraja de suministros, de las cuales sacamos 2, y una baraja de dinosaurios, de los cuales sacamos 4. Muchísimas gracias, Vlado, por esa suscripción. Dicho esto, ya tenemos casi todo en la partida preparado para empezar a jugar a Fossilis. Únicamente nos queda determinar cuál es la posición inicial de los diferentes meeples. Como podéis ver, cada jugador tendrá un meeple explorador que colocará en una esquina a su elección, ¿vale? Si estamos jugando a 5 jugadores, el último se colocará en el centro, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí que sí, con todo esto explicado sobre la preparación, estamos listos para jugar a Fossilis. Fossilis se va transcurriendo en turnos, ¿vale? De tal forma que los jugadores van a ir haciendo todo su turno, pasan al siguiente, todo su turno, pasan al siguiente. Cada turno tiene 3 fases, que os pasaré a contar ahora. La más importante es la primera, donde gastaremos las acciones, nuestros puntos de energía. Luego haremos una fase de compra, donde podremos comprar alguna carta. Y luego la fase de laboratorio, donde podremos coger dinosaurios para empezar a investigar con dichos dinosaurios. Ahora os explicaré cómo funciona. Aparte de estos turnos, los juegos se marcarán mediante unas rondas, ¿vale? Hay 4 rondas en total en todo el juego, hay una por cada evento más la última, y lo que va a suceder es que, como veis aquí encima, tenemos 8 cubitos. Los jugadores, cuando usen su acción de coger yeso, cogerán el yeso de esta pila. Cuando se haya terminado todo el yeso, al final del turno del jugador activo, se revelará el evento. Y este será lo primero que sucederá. Los eventos pueden ser del estilo, pues, durante esta ronda, es decir, hasta que no salte otro evento, te puedes mover menos. O hasta que no salte otro evento, mover piedra cuesta un poco menos. O inmediatamente puedes coger una cantidad de puntos y eso, hasta 6 como tú quieras. Es decir, hay varios eventos, ¿vale? Luego tendremos que reponer otra vez con 4 cubitos blancos por jugador esta zona y volveremos a hacer hasta el siguiente evento. Otra vez hasta el siguiente evento y los últimos 8 que serán para marcar el final de la partida, ¿de acuerdo?
Esto de aquí sería cómo funciona principalmente así a grandes rasgos la partida de Fossilis. Vamos a ver un poco cuáles son esas tres fases y os voy a explicar cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo y por último os explicaré también un poco la puntuación. Para jugar a Fossilis lo que tenemos que hacer es, como primera fase del turno, gastar 4 puntos de energía. Tenemos una referencia de lo que cuesta cada cosa de energía dentro de esta tablilla de aquí, que dejaremos a un lado, y nos marcará los gastos de energía. La gran mayoría de acciones cuestan 1 de energía, pero hay ciertos movimientos de losetas, las losetas de arcilla y las losetas de piedra, que cuestan un poco más de energía. Hablaremos de esto ahora en profundidad. Lo siguiente que podemos hacer es comprar una carta, ¿vale? De la hilera de compra de cartas. Las cartas se compran por su coste, que es el coste que viene impreso aquí abajo, y luego las podemos usar por la parte de arriba, sobre todo las herramientas. Las cartas de suministro simplemente las ganamos. A medida que vayamos moviendo losetas del tablero, porque estas losetas las podremos ganar, si en algún momento cae una loseta, ¿vale?, que sale del tablero, nosotros ganamos este recurso. Entonces, si en algún momento en la segunda fase tenemos suficientes recursos, podremos comprar una loseta. Por ejemplo, yo podría gastarme estos 2 recursos, los devuelvo a la reserva general y me llevo la loseta que quiera. Esta, por ejemplo, vale 2 de oro o esta vale 2 del recurso que yo quiera. Pues pago mis 2 de oro y me llevo el cubo de agua y repongo con una herramienta, ¿vale? Esto sería la fase de compra. Las habilidades de las herramientas normalmente son de un único uso. Así que cuando las usemos, les damos la vuelta, las ponemos boca abajo y los puntos de victoria que tienen impresos igualmente nos cuentan para el final de partida. En este caso el cubo de agua daría 3 puntos, pero los ganaríamos también al final de partida. Las otras cartas que podemos comprar son las de suministros. Funcionan exactamente igual. Nosotros gastamos los recursos de abajo y cogemos lo de arriba. Puntos de victoria y cubos de yeso, y a veces incluso nos permitirán coger algún tipo de hueso. En este caso nos daría un colmillo. Si hay en la reserva colmillos porque alguien los ha pagado, podemos cogerlos y descartar esta carta. Si no, simplemente nos dejamos esta carta al lado de nuestro tablero de juego y si en algún momento tenemos que pagar un colmillo, nos acordamos de que tenemos este colmillo de aquí y simplemente lo gastamos, ¿de acuerdo? Es como si fuera un colmillo virtual, lo único que viene en la carta, y si no están los colmillos todavía disponibles, pues no se pueden coger. Pero la carta es como si hubiéramos conseguido ese colmillo, ¿vale? Esto es la segunda parte. Y en la tercera parte es reclamar un dinosaurio. Dentro de esta zona de juego tenemos los dinosaurios, ¿vale? Solo podemos coger un dinosaurio en nuestro laboratorio, que es la zona de a mano derecha de nuestro tablero personal. Solo podemos tener uno y solo podemos cogerlo si podemos ponerle alguna de las piezas. Es decir, si yo quiero cogerme el Dilophosaurus, que sería este dinosaurio de aquí, tendría que tener o unas costillas o una cadera, ¿vale? Estas cosas las conseguiremos de dentro del tablero, ¿vale? Están ocultas debajo de estas losetas de arena, de piedra y de arcilla. Entonces, si en algún momento dentro de mi almacén tengo alguna de estas piezas, yo podría reclamar a este dinosaurio y ponerle esa pieza en su zona, ¿vale? Ahora os contaré cómo se puntúan los dinosaurios, ¿de acuerdo? Eso sería la tercera fase, la fase de coger dinosaurios. Si no tenemos, podemos cogernos uno poniéndole uno de los huesos que necesita y reponemos inmediatamente. Y en cualquier momento de nuestro turno podemos completar un dinosaurio. ¿Cómo funciona esto? Nosotros podemos coger un dinosaurio que esté en la reserva y pagarlo todo, es decir, tenemos que pagar todos los recursos para completar ese dinosaurio, que nos lo colocaremos en una zona de dinosaurios completados, y ya los tendremos completados. Son útiles los dinosaurios porque al momento nos dan puntos de victoria. Si los completamos por completo nos dan puntos de victoria, y además nos dan unos símbolos que nos serán útiles para un set collector al final de la partida. Así que si queremos completar un dinosaurio de la reserva, tenemos que pagarlo entero. No obstante, un dinosaurio que tengamos en nuestro laboratorio lo podemos completar en el momento que queramos, por mucho que no lo hayamos completado. Con tal de tener alguna de las partes, lo completamos, ¿vale? Y nos lo ponemos en nuestra zona de completados. ¿Qué tiene esto de diferente? Que si completamos uno antes de tiempo, nos da los puntos que nos marca aquí. Por ejemplo, este dinosaurio, el Edmontosaurus, nos daría 4 puntos si tenemos un colmillo, pero si tenemos los 2 colmillos, lo completamos entero, nos llevaríamos 11 puntos, ¿vale? De los dinosaurios nos llevamos los puntos en dependencia de lo que hayamos hecho. Si lo completamos entero, pues ganamos los puntos totales. Si no, nos ganamos la suma de los puntos de las diferentes piezas que hayamos puesto en ese dinosaurio, ¿vale? Esto de aquí son las formas de puntuar y lo que haremos con las cartas. Ahora solamente nos hace falta saber cómo funciona el centro de la mesa y ya pasamos a la puntuación, porque el resto es realmente fácil. Dentro de la mesa lo que podemos hacer es hacer las acciones que tenemos aquí marcadas a un lado
y que nos van a permitir ir lidiando con todo esto a la par de conseguir los recursos que necesitamos para completar los dinosaurios. La primera acción sería coger yeso. Podemos repetir todas las acciones que queramos, tenemos hasta 4 puntos de energía, por lo tanto estas acciones aquí podemos repetir las que queramos. Por 1 de energía cogemos 1 de yeso, lo debemos coger de aquí encima, ¿vale? De la carta. Si no queda yeso en la carta, recordad que os he explicado antes que al final del turno del jugador activo, si no hay yeso se revela el evento, pero durante su turno se puede acabar. Si se acaba durante tu turno y quieres coger más, lo coges de la reserva, sin ningún problema. No pones más y lo quitas de la siguiente carta, ¿de acuerdo? Por una acción coges un yeso, luego por una acción puedes moverte de 1 a 2 en diagonal, subir, bajar, lo que quieras. Es decir, desde aquí yo me puedo mover 1 y 2 y hacer una bajada y una subida, me puedo mover 2 en diagonal, me puedo mover 1, lo que quiera, pero de 1 a 2 de movimiento, a cambio de una acción. Luego a cambio de una acción puedo subirme desde un lateral, ¿vale? Hay acciones que pueden hacer nuestros oponentes que nos tiran del tablero de juego. Si alguien nos tira el tablero de juego tenemos que tener claro en qué lado nos hemos caído y luego por una acción podemos volver a subir, ¿vale? Y subimos por el lateral por el que nos hubiéramos caído, ¿de acuerdo? En caso de que en ese lateral ya no quedaran fichas, ¿vale? Lo que podemos hacer es poner una de las losetas de arena que están fuera, ¿vale? Imaginad que esto es así, podríamos poner una loseta de arena a cambio de una acción para luego a cambio de una acción volver a subirnos ahí, ¿vale? Esto pasa únicamente si todo el lateral está vacío, que ahora no es el caso porque estamos en el inicio de la partida, ¿de acuerdo? Así que tendríamos que gastar 2 acciones para volver a subir. Una para poner un montículo de arena y otra para poder subirnos encima del montículo y volver a entrar dentro del tablero de juego. Esta sería la acción de colocar un montículo de arena y luego tenemos las acciones de movimiento. Las acciones de movimiento son la parte más curiosa del juego y aquí es donde entra un poco el lío, por así llamarle. Nosotros podemos mover las losetas sobre las que estemos o adyacentes ortogonalmente, ¿de acuerdo? Yo desde aquí podría mover esta loseta, esta de aquí arriba o incluso en la que estoy, ¿vale? Y hay una serie de restricciones para mover esas losetas. Yo puedo mover las losetas adyacentes hacia los lados o empujar otras losetas también, siempre y cuando las losetas que vayan a empujar sean del mismo o inferior valor. Es decir, si yo empujo una piedra, con la piedra puedo también empujar arcilla y arena, pero con arena solo puedo empujar arena. Es decir, por poner un ejemplo, si esto estuviera así, ¿vale? Yo tuviera esta fichita aquí y yo estoy aquí colocado, podría empujar esta arcilla para que tirara la arena, ¿vale? Recordad, para empujar arena es un punto de acción, para empujar la arcilla son 2 y para empujar la piedra son 3. ¿Vale? Esto podría hacerlo. Y también podría, pues, mover con la piedra, pues, 1 de arcilla y así hacer una serie de reacciones un poco en cadena, ¿de acuerdo? Pero no solamente tenemos esto, sino que también tenemos que una loseta no puede empujarse hacia donde haya una torre de 2. Es decir, si yo estoy aquí puesto... Mira, se me ha caído el mipel dentro de... Está en la excavación. A lo que me refiero, si yo quiero empujar esa loseta de arcilla, a ver si lo puedo coger bien, ahí estamos. Si yo estoy aquí colocado y quiero empujar esta loseta de arcilla de aquí, no puedo empujarla hacia adelante, porque esta torre, no sé si lo veis, tiene 2 de altura, ¿vale? Ninguna loseta del nivel bajo puede empujar una torre de losetas, ¿vale? Tiene que empujar únicamente losetas de su nivel. En este caso, por ejemplo, sí que podría mover esta loseta de arcilla hacia la derecha para tirar esta de aquí. Si un jugador está encima de la loseta que se va a mover, es de imaginaos que yo estoy puesto aquí, donde está el cubito blanco, y muevo esta loseta, aquí es el caso en el que podemos tirar a los otros jugadores. Ya que yo empujo esta loseta hacia abajo, le echo del juego, me llevo este recurso y a él lo dejo fuera. Y lo dejo fuera en este lateral. Al próximo turno tendría que subir desde este lateral. Y por último, si te empujan con una loseta, y si esta loseta la empujan, te empujan a ti con ella, es decir, tú te empujas y te tiras para atrás. También te pueden echar del tablero así. Y también puede suceder que si estás atrapado entre losetas y te empujan, lo que haces es subirte a la loseta de atrás, en lugar de quedarte atrapado y morir aplastado, ¿vale? Esto no es Indiana Jones, ¿vale? Es un poquito, lo podéis revisar en las reglas, ¿vale? Hay varios ejemplos muy bien explicados, pero es esto. Otro ejemplo, por ejemplo, bastante sencillo, sería que si no hay loseta en un lugar y va a caer esa ficha, cae en ese lugar, ¿vale? Es decir, puedes hacer eso para que vayan cayendo y vayan volviendo a rellenar ciertos huecos. ¿Todo esto por qué nos servirá?
porque debajo de las losetas hay un montón de recursos, que son los recursos que podemos coger, y para esto necesitamos las pinzas, ¿vale? Coger recursos de debajo de las losetas, una vez hayamos hecho hueco, se pueden coger desde cualquier casilla adyacente, es decir, si esto está abierto, yo ya puedo coger los huesos que estén aquí dentro. Vale una acción, ¿vale? Solo tengo que pagar una acción, pero tengo que pagar yeso, ¿de acuerdo? Los costes de yeso están aquí impresos. Un colmillo 2, un hueso 3, una costilla 4, una cadera 5 y un cráneo 6. Y esto nos cuesta el yeso que hemos ido cogiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estamos aquí y decimos, venga, pues voy a coger esta cadera, ¿vale? Entonces, coges la cadera, te la colocas en tu reserva y pagas 5 de yeso, ¿vale? Obviamente, si no puedes pagar, pues no puedes tampoco coger. Dentro de estos túneles que vamos a ir excavando, estas excavaciones, también hay martillos, ¿vale? Los martillos solo se puede coger uno por ronda, es muy importante, únicamente uno por ronda. Del resto, mientras os queden acciones que hacer, puntos de energía, podéis ir haciéndolas. ¿Para qué sirven los martillos? Hay 9 en todo el juego, y cuando cogemos un martillo podemos coger una de estas losetas de habilidad. Estas losetas de habilidad nos las colocaremos en estos lugares y nos desbloquean habilidades. Por leeros un ejemplo, esta de aquí, por ejemplo, nos permite excavar arcilla por 1 de energía. Nos la colocamos aquí y a partir de ahora, siempre que tengamos que mover arcilla, pagamos 1 de energía en lugar de 2, ¿vale? Podemos tener hasta 3 losetas, pero tener más losetas nos va a quitar puntos de victoria, ya que estos 2 y 4 puntos de victoria son lo que ganamos al final de toda la partida si no tenemos esto tapado, ¿de acuerdo? Con todo esto tenemos ya el 100% de cómo jugar a Fossilis. Juraría que no me he olvidado nada. Solamente nos falta conocer cuál es la puntuación final del juego, que no es para nada difícil, ¿vale? Durante la partida habremos ido consiguiendo algunos puntos de victoria, que habremos ido ganando por los dinosaurios y por algunas cartas de suministro y demás. Al final de todo, lo que tenemos que hacer es sumar los puntos de victoria de nuestras cartas de herramientas que hayamos usado y las que no, ¿vale? Las que tengamos en nuestra zona de juego. Luego cogeremos el dinosaurio que tengamos en el laboratorio y lo puntuamos, ¿vale? Es decir, cogemos este dinosaurio, imaginad que solo tengo con la cadera, pues gano 7 puntos, me los marco y me junto este dinosaurio con mi resto de dinosaurios, ¿vale? Y una vez tengamos esto, también intercambiamos cada 2 yesos un punto de victoria. Miramos los puntos de victoria que tengamos en las casillas de estas vacías, o incluso hay algunas que también nos pueden dar puntos de victoria, que en este caso no ha salido ninguna. Y por último vamos a la puntuación más compleja de todas, que es puntuar los dinosaurios. Tanto rato haciendo dinosaurios, de algo nos iban a servir. Los dinosaurios tienen 3 puntuaciones diferentes, muy sencillas. Como os he enseñado antes, los dinosaurios tienen una serie de iconos en esta parte superior de aquí. Si tenemos un trío de iconos, por poneros el ejemplo, en este caso, así tendría 2 iconos del mismo tipo, ¿vale? Como veis tengo 2 iconos de las patitas estas de color verde. Si tenemos 3 iconos de alguno de los símbolos, sumamos los puntos de victoria relacionados con esta tabla. Es decir, si yo tuviera los 3 símbolos de las patitas verdes, ganaría 5 puntos de victoria. Si tuviera los 3 símbolos de la C, ganaría 6 puntos de victoria. Es tener 3 o más. Si tienes 6... puntúas lo mismo, si tienes 10 puntúas lo mismo, es decir, es tener 3 o más. No es muy rentable tener más de 3 de algo porque no te dan más puntos. Y ahora veremos también que por tenerlos todos, es decir, si tenemos todos los tipos de símbolos, ¿vale? Que hay 9 en total, nos llevamos 12 puntos de victoria, ¿vale? Nos lo marca aquí en la parte de abajo. Y por último, la última puntuación es que contaremos de cada uno de los tipos de símbolos qué jugador es el que tiene mayoría. Y el jugador que tenga mayoría se va a sumar 3 puntos adicionales por cada símbolo del que tenga mayoría. Si hay empate por la mayoría, nadie se lleva puntos de victoria. Al final de todo, simplemente sumamos todos los puntos de los dinosaurios con los puntos que habíamos hecho ya, y el ganador será el que tenga más puntos de victoria al final de esta partida de Fossilis.